Mis hermanos, buenas noches, buenas tardes, buenos días para todos. Me alegra saludarlos una vez más, continuando con el estudio de la palabra del Señor. Estamos ya terminando el capítulo 19 del libro de Lucas. Vamos a continuar desde el versículo 28 hasta el versículo 44. No sin antes pedirle al Señor que nos guarde y que nos guíe en este precioso estudio de su santa palabra. Te damos gracias, Padre, por esta hermosa palabra que nos regalas, por tu inefable, por tu inerrante, inequívoca palabra, mi Señor, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, mi Señor. Te pedimos que nos ayudes a entenderla y aplicarla a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, ya como les decía, entonces vamos a continuar con este precioso estudio. Recordemos que vimos en el viernes anterior el estudio acerca de las minas que regalaba o que daba el Señor, y vimos también que esa enseñanza nos dejó bastante fortalecidos, porque sabemos que la responsabilidad que tiene su iglesia de llevar su santa palabra. Y en esta ocasión, mis hermanos, como les decía, vamos a continuar hasta el versículo 44. Vamos a leerlo. Entonces espero que todos tengamos ya nuestras Biblias abiertas para poder estudiar estos hermosos versículos. El título que tiene la Biblia es la entrada triunfal en Jerusalén. Versículo 28. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llamaba de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué lo desatáis? ¿Por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Versículo 37. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Bueno, mis hermanos, antes de iniciar con el estudio a profundidad, vamos a ver, mis hermanos, que esta parte de la escritura nos muestra claramente que el Señor va camino a ¿dónde? Dice la escritura que va camino a Jerusalén. Y hemos visto en los estudios anteriores acerca de lo que significa que es el reino de Dios, que no es un reino político, sino que es un reino espiritual, donde el Señor envía a su Hijo, donde el Señor se acerca a su creación para que puedan llegar a Él por medio del camino que Él ha trazado, y es el camino de Jesús. Creer en ese sacrificio hermoso que hizo Cristo en la cruz, por el cual tenemos redención. Y creo que todos también podemos entender al terminar esta lectura de esos versículos, que los judíos esperaban que ese reino o esa subyugación que ellos tenían por parte del Imperio Romano, ¿cierto? Acabara, o sea, que el reino realmente del que ellos entendían que les hablaba Jesús, que era un reino completamente equivocado. Ellos pensaban que era un reino político, llegar a acabar con los romanos, con el imperio, y les diera pues
esa libertad que ellos anhelaban. Había una profecía también, mis hermanos, de libertad que Dios había trazado en el Antiguo Testamento, y era que Dios iba a restaurar el reino de Israel. Ese pueblo lo iba a levantar. Y recordemos también, mis hermanos, lo que el Señor le dice a David, y le promete que su descendencia, que va a levantar pues de su descendencia un reino cuyo reino no tendrá fin. Eso lo encontramos en 2 de Samuel capítulo 7. Ellos creían y ellos anhelaban, estos judíos, ¿cierto?, que cuando se instaurara ese reino, la nación como tal iba a recuperar su libertad. Y cuando Jesús va en camino a Jerusalén, mis hermanos, todos piensan eso, que está yendo a reclamar ese reino en el que ellos pensaban. Creen que el Señor va a llegar a Jerusalén y prácticamente va a sacar a patadas al Imperio Romano, en el cual tenía subyugado al pueblo judío. Pero Jesús les ha estado diciendo que su reino es muy diferente al que ellos estaban pensando. A pesar de que el Señor había ido muchas veces a Jerusalén también, mis hermanos, desde que era un niño, vemos en esta parte de la escritura que él está yendo a Jerusalén en un pollino, pero las condiciones son diferentes. Las condiciones son bastante diferentes, mis hermanos, porque ya no iba con ese bajo perfil con el que iba antes. Es más, él iba camino a Jerusalén en esa ocasión porque iba a sacrificar su vida por nosotros. En menos de una semana, desde este día, en menos de una semana, el Señor iba a ir a la cruz. En esa misma semana, él iba a ir a la cruz. Eso fue un domingo, por lo que se entiende, y ya el siguiente jueves iba a ser capturado, lo iban a llevar preso, y al otro día lo iban a llevar a la cruz. Pero ese mismo domingo, pues cuando está entrando en el pollino a Jerusalén, el siguiente domingo, a ese lo conocemos como el Domingo de Resurrección. Este evento que vamos a estudiar hoy en día, mis hermanos, en este momento, hoy en día se conoce como el Domingo de Ramos, que es una semana antes o es un domingo antes del Domingo de Resurrección, como ya lo mencionaba. Digamos que el Señor está en su última etapa de su ministerio terrenal. Entonces, mis hermanos, vamos a leer nuevamente unos versículos desde el 28 hasta el versículo 34 y vamos a estudiarlo un poco más a fondo. Dicho que, mis hermanos, pues aquí está enlazando lo que vimos en el estudio pasado, acerca de lo que el Señor les estaba enseñando acerca de las minas que fue entregada. Y dice el versículo, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. El Señor iba camino a Jerusalén, pero no iba como de costumbre, como ya lo decía, ya iba a iniciar la entrega total en ese momento, porque iba a ir a la cruz. Versículo 22, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llamaba de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo, id a la aldea que está al frente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué lo desatáis? ¿Por qué desatáis el pollino? Y ellos contestaron, porque el Señor lo necesita. Todos sabemos, mis hermanos, que a lo largo de la vida terrenal de nuestro Señor, a lo largo de su ministerio, mis hermanos, Él cumplió muchas profecías. Su nacimiento en Belén, el censo también fue profetizado, su vida a Egipto, desde cuando se le apareció el ángel a María, si nos vamos un poco más hacia atrás, cuando Herodes manda a matar a los niños. El Señor vino desde su nacimiento terrenal, mis hermanos. Él ha venido cumpliendo muchas profecías. Pero vemos también, mis hermanos, que el Señor, en su infinita providencia, de manera directa acomoda las cosas y envía a sus discípulos en esta ocasión, en este versículo que estamos mirando, a que le trajeran un pollino. Ahora, ¿qué es un pollino? Un pollino es un burrito pequeño, un burrito joven. Y dice la escritura que nadie lo había montado jamás. Entonces, esto es algo raro,
porque es un animal, los burritos o los caballos, mis hermanos, que son como de la misma familia, ellos necesitan ser primeramente domados, y acá hay algo que ya como que nos causa, como que llama como la atención. Porque para que un animal de carga como estos, alguien pueda montarlo, ¿cierto? Primero tenía que tener cierta confianza, tenía que ser domado, tenía que conocer. Y para domar un animal de estos no es de un momento a otro, eso requiere tiempo. Eso requiere tiempo, ya que el animal necesita conocer a las personas, acostumbrarse al peso del que lo va a montar, acostumbrarse al peso de la carga, a tener confianza con los que van a utilizar el burrito. Pero que vemos que este animal nunca había sido montado, nunca había sido montado, dice la palabra del Señor. Y el Señor dice que va a montar el pollino en esta oportunidad. Y vemos algo muy interesante, mis hermanos, en esta ocasión, porque el Señor se está presentando como rey, no solamente entrando a Jerusalén, no solamente el pueblo judío, sino que también lo está haciendo con la creación. Acá no vemos en ningún momento pues que la escritura enseña que, que el pollino fue domado, o que era arisco, si me permiten utilizar ese término, sino que el mismo pollino, yo creería que también reconocía que el Señor era su propio creador. Y vemos cómo aquel pollino acepta cargar al Señor Jesús. Al propio creador está cargando el pollino. Interesante esta reflexión, ¿no? Con toda tranquilidad el pollinito, el burrito, carga al Señor. Quizá, mis hermanos, el pollino sabía quién era Jesús. Sabía quién estaba montando. Un pollino afortunado porque termina cargando a su propio creador. Ese pollino tenía un dueño, pero todo encajaba perfectamente con el cumplimiento de la profecía que se cumplió según lo dicho por el profeta Zacarías, por ahí en el capítulo 9. Y aquí también vemos algo muy interesante, mis hermanos, y es que la escritura dice que el Señor necesitaba aquel pollino. Dice que necesitaba aquel pollino. Preguntémonos por un momento, mis hermanos, si realmente el Señor necesita algo. El Señor Jesús es Dios. Él puede caminar sobre el agua, puede sanar enfermos, puede multiplicar los peces, los panes, puede sacar monedas de la boca de un pez para pagar impuestos, puede convertir el agua en vino, puede resucitar muertos. ¿Realmente el Señor necesita de algo, de alguien, mis hermanos? Con su infinito poder, con esa omnipotencia que caracteriza a nuestro buen Dios. Por supuesto que no, mis hermanos. La respuesta es no. Él solamente con la palabra de su boca podía hacer aparecer un pollino. Puede tomar un poco de barro y lo crea, tal vez sopla, o simplemente con el chasquido de sus dedos hace aparecer un pollino. Pero Él decide, mis hermanos, necesitar algo del hombre en esta ocasión también. Recordemos que Él también utilizó a hombres para el cumplimiento de algunas cosas. Recordemos que Él fue llevado en una tumba prestada. Dice la palabra del Señor que Él no tenía dónde recostar su propia cabeza, que Él tuvo sed, que tuvo hambre, que Él lloró. Él no es que realmente lo necesite, sino que utiliza su propia creación para cumplir sus planes. Hermanos, eso también nos lleve a nosotros como iglesia a meditar en esto. Porque el Señor se goza utilizando también a su iglesia, a nosotros como creyentes, para cumplir su propósito en este mundo. Nos ha dado su palabra para que la podamos compartir, y de hecho es un mandato que podamos llevar el evangelio, esa palabra de salvación que muchos necesitan. Él puede utilizar ángeles, claro que sí, o puede hacerlo de cualquier otra manera, en su infinita providencia lo puede hacer, pero Él decidió utilizarnos a nosotros, decidió necesitar a su iglesia para cumplir con esta labor. Somos afortunados porque el Señor se ha fijado en nosotros como se fijó en aquel pollino. Y nosotros tenemos esta responsabilidad y la cargamos sobre nuestros hombros y tenemos que darle cumplimiento, porque es un mandato del Señor. Todo lo que nos ponga a nosotros, todo lo que nos diga, su iglesia está presta para hacerlo.
De hecho, le pertenecemos, somos su iglesia. Él nos compró con su sangre. Aquel hombre dueño del burrito, el dueño del burrito tal vez necesitaba mucho, tenía otras cosas. Tenía tal vez una carreta, tal vez tenía, no sé, un jarrón, tal vez tenía un arado, tal vez tenía algunas herramientas, pero el Señor decide necesitar aquel pollino. Pero muchas personas pensarán, de hecho, pues yo también pensaba como lo mismo, pues de que, uy, no, eso fue algo sobrenatural, que fue, convenció al Señor de manera inexplicable. No, posiblemente haya habido algún acuerdo con aquel Señor y le dice, mire, yo voy a mandar por un pollino, por este pollino, si alguien viene, entonces usted posiblemente va a preguntar y le voy a decir pues de que es para el maestro, para el Señor que lo necesita. Entonces, pero también mis hermanos, esta parte de la escritura nos lleva a reflexionar en lo siguiente. Así como el Señor pide aquel pollino a aquel hombre, mis hermanos, que lo necesitaba, es necesario que nos preguntemos si estaremos dispuestos nosotros a entregar algo de nosotros al Señor. Así como aquel hombre lo entregó aquel pollino cuando el Señor dijo que lo necesitaba. Tal vez el Señor nos está pidiendo algo en ese momento. Tal vez tiempo, más tiempo. Tal vez el Señor nos está pidiendo, no sé, nuestros planes que Él quiere acomodarlos. Pero Señor, ¿pero por qué? Él es el dueño de todo. Tenemos muchas cosas. Tenemos seres queridos, tenemos un trabajo, tenemos tiempo. Y tal vez el Señor quiera algo de pronto para que lo utilicemos más para Él. Versículo 35. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Esta prenda, mis hermanos, esta prenda de vestir, este manto, era una prenda muy importante que tenía el pueblo judío. Al no existir en ese tiempo elementos para descansar, almohadas, edredones, cobijas, colchones, ellos, y digamos que estas prendas no eran tan fáciles de conseguir. Hoy en día sí podemos escoger y bueno, yo quiero esta chaqueta, quiero colocarme esto porque no me combina, o con esto, tal vez aquello. Tenemos variedad de prendas, pero en aquel tiempo no, y era bastante importante. Por eso en aquel tiempo cuando la gente se iba a descansar, necesitaba su manto para cubrirse, para cubrir su cuerpo, tal vez del frío, tal vez del sol. Y era muy importante. Ese manto era tan importante, mis hermanos, que la misma ley decía que si tú empeñabas tu manto, aunque no hubieras pagado tu deuda, te lo tenían que devolver al anochecer. Te lo tenían que devolver. Es decir, el dueño de la deuda no se podía quedar con tu manto en la noche, sino que tenía que devolverlo. Eso lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 22, versículo 25 al 27. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo por un momento. Dice Éxodo 22, 25 al 27. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo a la puesta del sol, se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Entonces, mis hermanos, acá nos damos cuenta acerca de la importancia de este manto. No es como hoy en día, como ya lo mencionaba, donde tenemos bastante variedad. Es porque ya la tecnología, ya hay muchas cosas que nos han ayudado y dentro de eso es tener acceso a las diferentes prendas. Lo que vemos también, mis hermanos, en esta parte de la escritura era como lo más preciado de la gente, que era su manto, lo colocaban al servicio del Señor. Su manto era lo más personal, si lo podemos decir de esa manera, lo más íntimo, lo más importante en cuanto a prendas se refiere.
Eso también debe ponernos a reflexionar, mis hermanos, y es que lo que más tenga de importancia debemos colocarlo también al servicio del Señor. Tal vez tu carro, tal vez el Señor dice que todo lo que hagamos lo hagamos para la gloria del Señor. Y no es que vayamos a venderlo y nos vamos a quedar sin nada, no, pero con las bendiciones que el Señor nos ha dado, mis hermanos, aún con nuestra familia podemos colocar al servicio del Señor. Como padres, como esposos, como hijos, ¿cierto? O sea, que todo lo que yo tenga sea para el servicio del Señor. Es más, el Señor dice en Mateo 10:37, hablándole a aquellos, mis hermanos, vamos a leer este versículo. Mateo 10:37 dice que el que ama más a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Desafortunadamente, mis hermanos, nosotros vemos hoy en día que el hombre se enamora de una manera ferviente por las cosas materiales. Y es lo que el mundo ofrece. Usted se lo consiguió con su sacrificio, eso es más importante, y hay gente que prefiere morirse y se hace matar por cosas. Pero nosotros como creyentes tenemos esa gran esperanza y la convicción de saber que todo lo que tenemos no es nada comparado, porque ya tenemos al Señor morando en nuestros corazones. Eso es lo más importante y cualquier otra cosa material que podamos tener. Bien. Ya el Señor va sobre el pollino y va entrando a Jerusalén. Vamos a imaginarnos esto. Y hay algo impactante, mis hermanos, y es que esto fue escrito más o menos 400 años antes de que llegara el Señor. En Zacarías capítulo 9, versículo 9, como lo dije en un comienzo, vamos a leerlo también para entender. Dice el profeta Zacarías 9:9: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, y aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Mis hermanos, el pueblo judío también sabía esto. Recordemos que el pueblo judío era bastante exigente con el estudio de la ley. Y desde chiquitos ellos están estudiando estos escritos. Y lo tenían bien claro. Entonces yo me imagino que aquí vemos cómo el Señor acomoda todo esto, mis hermanos, para que la gente supiera que Él estaba cumpliendo esa profecía en la persona del Señor. El Señor Jesús estaba cumpliendo esa profecía. La gente conocía de esta parte de la ley, claro que sí. Entonces yo me imagino, uy, mire, Zacarías 9:9 se está cumpliendo en este momento. Zacarías dice y menciona el término tu rey. Jesús, que nunca se había proclamado de manera abierta a sí mismo, ahora está diciendo con esta entrada sobre el pollino: yo soy el cumplimiento de Zacarías 9:9. Y Zacarías no dice uno de tus reyes, no dicen sino tu rey, el descendiente de David, el Mesías prometido. Ahora bien, muchos dicen hoy en día que no, que es que el término de Jesús como rey, eso fue inventado después del año 100 aproximadamente. Pero mis hermanos, acá vemos claramente que el Señor está diciendo claramente que Él es el rey. Está diciendo que Él es la persona de la que hablaba el profeta Zacarías, que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el que estaban esperando, mis hermanos. El versículo 36 dice: y a su paso tendían sus mantos por el camino. Mire la importancia que le está dando esta gente al reconocer que Cristo era el rey que estaban esperando. Ellos lo entendieron. Él es el rey. Lo están viendo claramente con sus ojos. Están viendo ese momento, mis hermanos. Están recordando Zacarías 9:9. Y lo están viendo con sus ojos, el cumplimiento de esa profecía. Tanto así que están sacando su prenda más valiosa, más importante, y la colocan también sobre el suelo para hacer una especie como de alfombra delante de Él. Miremos por un momento Juan capítulo 12, versículos 12 y 13. Dice Juan 12, 12 al 13. Al siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén,
tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. El Rey de Israel, mis hermanos. Acá hay algunos detalles que Lucas en este relato no lo menciona, pero Juan sí. De pronto porque Juan sí fue un testigo visual de todo lo que, de todo esto, pues porque él estaba con el Señor. Lucas, recordemos que él escribió indagando. Lucas no era parte de los 12. Entonces aquí vemos que mucha gente, que en pocos días, había bastante gente porque en pocos días se iba a celebrar la fiesta de la Pascua. Había cientos de personas. Entonces imaginémonos por un momento, perdón mis hermanos, que el Señor está entrando y la cantidad de gente recibiéndolo con ramas, con mantos, cantando a voces. Hosana, Hosana, reconociendo a ese rey. No solo toman sus mantos y los tienden, sino que también algunos tomaron ramas de palmera y hacían esta reverencia y le gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Versículo 37. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Aquí vemos que no eran solamente los 12 discípulos, dice que todos los seguidores del Señor, eran cientos los que acompañaban esta llegada del Señor a Jerusalén. Pero también dice que daban grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Es necesario entender, mis hermanos, que muchas de esas personas pudieron ser testigos oculares de lo que hizo el Señor. Por ejemplo, ¿no? Él multiplicó los panes y los peces y alimentó a muchísimas miles de personas. Yo estuve ahí, yo lo vi, yo fui uno de los que comió también de esos panes y de esos peces. No, que él también, dicen que él sanó enfermos. Claro, yo estuve ahí también. Imagínense la cantidad de gente dando testimonio de eso. Pero no solo eso, sino que también había gente que había presenciado cuando el Señor resucitó a Lázaro de los muertos. Juan 12:17, sí lo narra el apóstol Juan. Dice, y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, mis hermanos. Es el mismo relato, pero con detalles adicionales que tiene Lucas. Recordemos que por eso era que querían matar a Lázaro, porque es que Lázaro era una evidencia de lo que el Señor había hecho. Y los fariseos querían matar a Lázaro, los judíos, porque eso hablaba acerca del poder del Señor. Versículo 38, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Eso, mis hermanos, lo encontramos en el Salmo 118. El Salmo 118, mis hermanos, es un salmo que es mesiánico, es decir, que habla acerca de la venida del Mesías. Y la nación judía también conocía este salmo. Sabía que ese salmo se trataba acerca del Mesías. Este salmo, junto con otros, es conocido como Salmos Jalel, que se encantan de su vida hacia Jerusalén. Es decir, que se entonaban camino a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Recordemos que esta fiesta llegaba muchísima gente de muchas partes. De muchísimas partes llegaba bastante gente. Y dentro de las fiestas, ¿cierto?, que se celebraban en Jerusalén, los judíos estaban llamando a participar de aquellas fiestas, entre ellas la fiesta de la Pascua. Y cuando estaban entonces subiendo a Jerusalén, cantaban estos salmos, por eso que son conocidos como los salmos de Jalel, o salmos Jalel, o salmos de subida, que los cantaban, que los entonaban. Entonces venían bastantes personas entonando esos salmos, desde el 114 hasta el 118, que son los salmos Jalel. Unos dicen que desde el 111. Pero lo más curioso, mis hermanos, o lo que más impacta, es que en este momento se lo están cantando a él directamente. Ya no se lo cantaban al aire, esperando el Mesías que había de venir, sino que lo estaban cantando porque ya el Mesías estaba ahí. O sea, es algo impresionante. Yo me imagino mucha gente llorando, emocionada, que por tantos años habían esperado y preciso
los que estuvieron ahí fueron testigos oculares de la entrada del Señor a Jerusalén. A pesar que el Señor ya había ido a Jerusalén desde niño, ¿cierto? En esta ocasión, Él está entrando como el Rey prometido. Pero por otro lado, mis hermanos, también es necesario recordar que ese día, mis hermanos, se estaba cumpliendo la semana número 69 de las 70 semanas que habló el profeta Daniel. Ya muchos eruditos han estudiado un poco más a fondo ese tema acerca de las 70 semanas. Y cada semana representa 7 años. O sea, son 70 semanas de 7 años cada una. Y unos eruditos dicen de manera precisa que la primera semana, ¿cierto?, da inicio en la reconstrucción del templo que lideró Nehemías y lo relata en el capítulo 2. Y estos eruditos, mis hermanos, dicen que ese día cuando el Señor entró por Jerusalén se había cumplido la semana número 69, es decir, 483 años desde que inició la reconstrucción de los muros del templo. Hasta ese día habían pasado 483 años. Queda pendiente una semana, y es de la que habla el profeta Daniel y que también se cumple en el Apocalipsis. Y es la semana o los 7 años de tribulación que se va a presentar cuando ya la iglesia no esté, o cuando ya no estemos nosotros. Y ese es el salmo que están cantando, el 118, mientras el Señor va en aquel burrito. Yo quisiera, mis hermanos, que fuéramos por un momento al Salmo 118 y lo entonáramos, o lo leyéramos, perdón. Y es bastante interesante. Desde el versículo 20 hasta el versículo 29 dice: esta es puerta de Jehová. Mire cómo empieza este versículo. Esta es puerta de Jehová. ¿Quién es la puerta? Bueno, el Señor Jesucristo. Por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos. Oh Jehová, sálvanos, traducidos, es lo que significa Hosana. Ahora te ruego Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú, y te alabaré, Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Entonces, mis hermanos, acá estamos viendo el cumplimiento de ese salmo y que se lo estaban cantando directamente a la persona que estaba haciendo que esa profecía se hiciera realidad, el Señor Jesucristo. Bien. Versículo 39. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. En el versículo 39 vemos que los fariseos estaban diciendo al Señor: Oiga, Jesús, los judíos le están diciendo que usted es Dios, que es el Mesías, que es el ungido. Repréndelos porque eso es una blasfemia. Pero el Señor contesta y es muy directo en su respuesta. Dice que las piedras podrían hablar si ellos callan. Bueno, no es una desfachatez porque el Señor puede hacer que las piedras hablen. Pero lo que Jesús les está diciendo realmente es que no puedes callar lo que Dios ha establecido. Este es el día del cumplimiento profético, donde el rey está entrando a Jerusalén. Y si quieres callar a la gente, entonces las piedras van a tener que hablar, van a tener que alabarse, van a tener que gozar, porque nadie puede callar lo que Dios está haciendo. Versículo 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Imaginémonos por un momento el cuadro del Señor entrando a Jerusalén. Y con tanta hostilidad también, porque recordemos que el Señor también tenía muchísimos enemigos. Algunos pensarían que era mejor que hubiera llegado en la noche, pero no, Él llegó en el día. Él está entrando
en el día montado sobre aquel pollino. Y la gente pone sus mantos, es recibido con las palmas, cientos de personas cantando, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es toda una fiesta, es toda una fiesta, donde están reconociendo al Señor como Rey. Uno pensaría que la actitud del Señor en aquel momento debería ser como de alegría, de una actitud orgullosa, porque es semejante recibimiento. Pero mis hermanos, dice que el Señor lloró sobre aquella ciudad. El Señor conoce el corazón del hombre, mis hermanos, y Él sabe que muchas de esas personas que le están cantando, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, muchos de los que tiraban sus mantos, que lo recibían con las ramas de las palmas, en menos de una semana iban a gritar, crucifícale, crucifícale. Él conoce el corazón de todas las personas. Él conoce tu corazón, Él conoce mi corazón. Él conoce cuando nosotros vamos a la iglesia y le alabamos, pero también conoce nuestro pecado. También conoce, mis hermanos, lo que nadie conoce, en lo más profundo de nuestros corazones. Es por eso que el Señor se entristece. Y no entró de esta manera triunfante, si lo podríamos decir, sino que entró llorando, lloró por lo que Él conocía, diciendo, versículo 42, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Este es el día, le decía el Señor. Si supieras quién soy, Jerusalén, a las personas, si supieran quién soy. Yo sé que me van a rechazar en 3 días. Yo sé que lo van a hacer. Miremos lo que dice Mateo 23:37. Dice, Jerusalén, Jerusalén, hablando el Señor, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. Dios envió profetas, Dios envió su palabra, Dios envió ángeles, y ahora envió a su Hijo. Y ellos no quisieron escuchar. El mundo hoy en día, muchos no quieren escuchar. Y su palabra los va a juzgar, el Señor los va a juzgar. Hermanos, somos privilegiados porque nosotros sí escuchamos. Porque nosotros sí dimos ese paso de fe al frente y reconocimos ese sacrificio vivo que hizo Cristo por cada uno de nosotros. Hemos sido separados de la ira del Señor por la obra redentora de Cristo Jesús. Este es tu día, si le podemos decir a una persona que no conoce al Señor. Este es tu día. Si supieras a quién estás rechazando. Versículo 43. Porque vendrán días sobre ti, sigue hablando el Señor acerca de Jerusalén, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Versículo 44, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Mis hermanos, esto de lo que está hablando el Señor iba a suceder unos 30 y tantos años más adelante. Después de estar 3 años sitiadas, años 66, 67 aproximadamente, Jerusalén en el año 70 cae y es destruida por completo por los romanos. La narración que hace uno de los escritores antiguos más conocidos, Josefo, es terrible, completamente terrible. Dice que la gente moría de hambre, de sed, estaban sitiados, los cadáveres estaban siendo apilados, además porque se peleaban entre ellos por la presión de los mismos romanos que tenían sitiada aquella ciudad. Se peleaban unos contra otros. Y como si fuera poco, todo empeora cuando entra el ejército romano, porque entraron con una rabia para acabar con aquellos judíos que se habían levantado en contra de Roma. Los que alcanzan a capturar, mis hermanos, son tomados como esclavos. Otros se refugiaron en el templo, pensando que iban a estar a salvo, pero el templo es completamente destruido. Y lo que hacen los romanos es incendiar aquel templo
y muchos van a morir calcinados. Y Jesús sabía todo esto. Él es Dios, Él es omnisciente, todo lo sabe, Él es omnipresente, está en cualquier momento, en cualquier lugar. Y Él no va a decir, ahora sí, como me están rechazando más adelante. No, el Señor Jesús llora. A veces pensamos que Dios nos ve desde el cielo como, ahora sí, yo te voy a castigar, pero no, Dios no es así, mis hermanos. Dios no es así. Dice Jeremías que nos ama con amor eterno. Y son los propios judíos en este momento los que están trayendo juicio sobre sus cabezas. Jesús solo les está diciendo, si supieran qué día es hoy, si supieran quién soy yo. Porque al final del versículo dice, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Mis hermanos, como creyentes, entendamos que el Señor todo lo sabe. Que el Señor sigue cumpliendo todo lo que prometió, así como cumplió aquella profecía. Y Él prometió que iba a terminar la tarea en cada uno de nosotros. No perdamos por un momento de vista, mis hermanos, a quién le pertenecemos. El Señor sigue trabajando en nosotros, siempre y cuando nosotros le demos esa libertad para que Él trabaje por medio de la persona del Espíritu Santo. Y aquella persona que no es creyente todavía, yo le digo, si supieras quién es Jesús, si supieras a quién estás rechazando. Mis hermanos, muchas gracias. Eso era lo que tenía para enseñar en esta ocasión. Espero que nos volvamos a ver para seguir compartiendo acerca de su santa palabra. Les mando un abrazo. Chao.